Viernes, 18 de octubre de 2019, 5:30 de la mañana. En el silencio de la madrugada, los oficiales se congregaron discretamente frente a una casa en Hemel Hempstead, Duras, y esos breves recorridos que, por sí solos, parecían carecer de sentido. Sin embargo, aquella mañana, cuando la puerta se abrió y un hombre salió, lo que sucedió rompió con el patrón esperado, desviando la investigación hacia un rumbo inesperado. El jueves 13 de diciembre de 2018, más al norte, otro equipo detuvo un vehículo que regresaba de Coventry. La escena no fue dramática, solo un coche que parecía desentonar con el camino que transitaba, pero lo que descubrieron en su interior insinuaba algo mucho más grande que un simple viaje. De manera similar, el sábado 18 de mayo de 2024, temprano en la tarde, en la carretera hacia Birmingham, los oficiales siguieron un coche que transportaba una caja sellada. Habían trazado su ruta a través de varios condados, esperando descubrir su destino final. Cuando finalmente intervinieron, el registro del vehículo reveló una dirección que llevaban meses tratando de vincular. 3 momentos, diferentes años, distintas regiones. Ninguno parecía conectado al principio, pero cada uno planteaba la misma pregunta a los investigadores: ¿qué exactamente estaban moviendo estas redes y hasta dónde se extendía su alcance? Esta es la historia de lo que desvelaron y cómo todas las piezas encajaron. Ansar Akram, de 34 años, y su hermano menor Ajmal, de 31, residían en Tampers, una tranquila zona residencial de Hemel Hempstead, que poco sugería sobre la magnitud de la operación que dirigían. A simple vista, los hermanos llevaban vidas ordinarias. Sin embargo, con el paso de los meses, los detectives desentrañaron una estructura que se extendía mucho más allá de su domicilio. Un grupo delictivo organizado a nivel nacional que suministraba cantidades al por mayor de cocaína. Ansar fue identificado como el líder de esta organización criminal. Su papel consistía en controlar el flujo general del negocio sin exponerse en primera línea. Los investigadores observaron cómo mantenía distancia de los intercambios físicos, delegando las partes arriesgadas de la operación a otros. La mayor parte de la coordinación se realizaba a través de dispositivos encriptados y reuniones cuidadosamente programadas. Desde la seguridad de su hogar, dirigía si las drogas serían enviadas, quién recogería el dinero y cómo los mensajeros se moverían entre condados sin levantar sospechas. Su objetivo era claro: permanecer oculto mientras gestionaba una línea de distribución que alimentaba de cocaína a múltiples regiones. Ajmal actuaba como su lugarteniente, mientras Ansar permanecía en el trasfondo. Ajmal era quien viajaba, se encontraba con los mensajeros, recogía el dinero y trataba con los compradores. Los oficiales lo vieron repetidamente salir y regresar a la dirección en Tampers. En la aparente calma de su rutina diaria se escondía un complejo entramado de actividades ilícitas, una red que, como un río subterráneo, fluía silenciosamente bajo la superficie de la vida cotidiana, desafiando la percepción del orden y la seguridad. La figura de Rauf Khan, un joven de 27 años oriundo de Tampers, era crucial en la red clandestina que vinculaba a los líderes con los compradores de drogas. Su papel como organizador de los mensajeros lo colocaba en una posición estratégica, gestionando a aquellos que transportaban físicamente tanto la cocaína como el dinero en efectivo. En numerosas ocasiones, él mismo asumió el rol de mensajero, participando en los largos viajes que caracterizaban los patrones de movimiento del grupo. Su implicación era fundamental, situándose entre el liderazgo y los mensajeros, asegurando que las operaciones se ejecutaran con rutas, horarios y procedimientos coherentes. Sin embargo, para comprender cómo los Akrams mantenían en funcionamiento este sistema, los detectives tuvieron que estudiar a las personas que movían todo desde las sombras, los mensajeros. Bajo el liderazgo de los hermanos Akram, existía un grupo de mensajeros cuya movilidad formaba la columna vertebral de toda la operación. Uno de los mensajeros más significativos fue G. Mill Khan, de 27 años, residente de Winchester Street, Nottingham. Su participación fue establecida a través de una vigilancia repetida,
que lo mostró realizando al menos 16 viajes como mensajero para el grupo. Estos desplazamientos no eran intercambios menores. En varias ocasiones fue visto regresando a Hemel Hempstead, cargando bolsas que contenían más de 70,000 libras en efectivo. Su fiabilidad y frecuencia lo colocaban entre los mensajeros más confiables en los que la red dependía. A su lado estaba Basim Afzal, de 44 años, de St. Margaret's Avenue, Luton. Afzal era uno de los 3 mensajeros regularmente utilizados por el grupo. La policía lo identificó como una figura constante a lo largo de múltiples viajes, reforzando la idea de que la operación dependía de personal familiar y predecible en lugar de una gran cantidad de corredores intercambiables. Otro mensajero clave era Safras Assaid, de 40 años, de Dowdens Road, Luton. Realizaba viajes repetidos a áreas como Northampton y Buckinghamshire. La comunicación entre los mensajeros y el liderazgo se mantenía deliberadamente limitada. El grupo dependía de dispositivos encriptados y secretos, diseñados específicamente para evitar la vigilancia. Los mensajes eran breves, codificados y no contenían nombres, permitiendo que los mensajeros operaran con información mínima sobre otras partes de la cadena. Mientras los mensajeros mantenían en movimiento la red, los detectives pronto se dieron cuenta de que la verdadera magnitud de la operación no residía en los vehículos ni en el dinero en efectivo. Estaba en los compradores que esperaban a lo largo y ancho del país. Estos no eran simples vendedores callejeros, eran individuos que compraban cocaína en cantidades de kilogramos, distribuyéndola aún más en sus propios mercados locales. Cada uno actuaba como un punto de contacto clave en su región, otorgando a los Acroms acceso a una base de clientes a nivel nacional. La operación de los Acroms revelaba una red intrincada y bien estructurada, donde cada elemento jugaba un papel vital en el engranaje del tráfico de drogas. La sofisticación de su sistema y la precisión de sus movimientos resaltaban no solo la eficiencia, sino también el riesgo inherente de una empresa que operaba al margen de la ley. En este mundo oculto, la lealtad y la discreción eran las monedas más valiosas, y la confianza, un bien escaso y preciado. A través de este complejo entramado se desvelaba una realidad implacable donde el poder y el peligro caminaban de la mano, dejando una estela de sombras y secretos en su camino. Ryan Broccoli, a hombre de 36 años de Deepdale, Leicester, emerge como una figura clave dentro de un entramado de operaciones a gran escala. Los detectives lo describen como una pieza esencial en múltiples intercambios significativos. Su papel excedía el de un simple comprador ocasional. Se erigía como un canal regional constante, asegurando que consignas de múltiples kilogramos llegaran a Leicester y sus alrededores. La participación de Broccoli conectaba la operación de Hampstead con un importante punto de distribución en el Midlands. Por otro lado, Alisari, de 27 años, oriundo de Derngate, fue identificado por la policía de Northampton como un mayorista para la región de Northamptonshire. Utilizando dispositivos encriptados, Sari coordinaba reuniones, horarios y entregas, operando como el comprador central para Northampton. Recibía cantidades al por mayor que abastecían los mercados locales de drogas de la ciudad. Su presencia constante en los registros de vigilancia lo posicionaba entre los clientes regionales clave del grupo. Más al sur, Ben Lewis, de 29 años, residente de St. Swithin's Road en Redport, Dorset, representaba el enlace costero de suministro de la red. Recibía bloques de kilogramos destinados a la distribución alrededor de Redport y el más amplio Dorset. Su participación evidenciaba la extensión geográfica del alcance del grupo de Hampstead, desde el corazón del país hasta la costa suroeste. La lista continúa, ya que los detectives también identificaron a Arsan Mahmood, de 50 años, de Southlands Avenue, Peterborough, como otro cliente valioso. Compraba múltiples kilos para su venta en el área de Peterborough, conectando la línea de distribución de Akram con otra región clave en el este de Inglaterra. Asimismo, 2 hombres más fueron nombrados como clientes a gran escala. Mahmoud Jahangir, de 39 años, de Ribston Walk, Sheffield, y Tasweer Mahmood,
también de 39 años, de Stoke Road, Aylesbury, adquirían bloques de kilogramos para sus propias redes. Jahangir abastecía partes de Sheffield, mientras que Mahmood manejaba la distribución en el área de Aylesbury, demostrando aún más la amplitud de la base de clientes de Akram. Entre estos actores destaca Wasim Khan, de 38 años, de Carisbrooke Road, Luton. A diferencia de los demás, no compraba solo para sí mismo. La policía lo describió como un miembro senior de la cadena más amplia que actuaba como intermediario, conectando a múltiples compradores con el liderazgo de Hampstead y negociando los grandes acuerdos que movían las drogas a nivel nacional. La magnitud financiera de estas transacciones se hizo evidente durante las búsquedas. Estas figuras, en conjunto, formaban la segunda capa de la operación de Akram, una red que transformó una pandilla local en una línea de distribución nacional. Sin que los compradores lo supieran, las autoridades ya habían comenzado a conectar sus movimientos, construyendo una línea de tiempo que se cerraría inexorablemente sobre toda la red. En esta compleja danza de conexiones y transacciones, se dibuja un intrincado tapiz de la naturaleza humana, donde la ambición y la clandestinidad se entrelazan en un perpetuo juego de sombras. Después de 6 meses de vigilancia exhaustiva, rastreo de vehículos, monitoreo de teléfonos y un intercambio de inteligencia coordinado entre múltiples fuerzas policiales, octubre de 2019 se convirtió en el momento decisivo para que la Unidad de Operaciones Especiales de la Región Este tomara acción. El objetivo no era interceptar a un solo mensajero o confiscar un único envío, sino desmantelar toda la red desde la cima hasta la base. La cúpula, los mensajeros y los mayoristas regionales, todos en un solo golpe coordinado. El arresto más significativo se desarrolló en la madrugada en Hampstead. Los oficiales acudieron a la dirección vinculada a Ahmael Akram y lo detuvieron como parte de la fase de aplicación de la ley planificada. Así se puso fin a los movimientos que habían sido vigilados durante meses. Simultáneamente, en otros lugares, los agentes se dirigieron hacia Ansa Akram, el cabecilla de la red. Ansa había trabajado arduamente para distanciarse de los intercambios directos, pero toda la evidencia ya lo situaba en el centro de la operación. Su arresto marcó el paso crucial que la Unidad de Operaciones Especiales de la Región Este había estado construyendo, derribando al orquestador detrás de la línea de suministro a nivel nacional. Las redadas se extendieron mucho más allá de Hampstead. El mayorista regional Ryan Broccoli fue arrestado el mismo mes. Otros sospechosos conectados en todo el país también fueron detenidos como parte de la acción coordinada, llevando a los pilares operativos de la red bajo custodia en un solo barrido. La evidencia física asegurada durante y alrededor de esta fase reflejó la magnitud del negocio de los Akram. 6,5 kilogramos de cocaína confirmados por los investigadores representaban solo una instantánea de las verdaderas cantidades movidas. Más de 150,000 libras en efectivo, incluidos fajos de billetes metidos en una bolsa de compras, eran un claro indicio de cómo se manejaban las ganancias de manera rápida e informal. Junto con estos había 3 teléfonos encriptados, la evidencia digital innegable de su escala. Los investigadores enfatizaron que estas incautaciones, aunque sustanciales, eran solo fragmentos de lo que había pasado a través de la red durante los meses de vigilancia. La ventana de 6 meses mostró solo los movimientos visibles. Se creía que el verdadero volumen de cocaína transportado a nivel nacional era significativamente mayor. Con el liderazgo y los principales mayoristas ahora bajo custodia, la operación pasó de la vigilancia a la preparación para el juicio, y la escala completa de la conspiración estaba lista para ser presentada ante un juez. Mientras el verano avanzaba, el caso había cambiado decisivamente de arresto a enjuiciamiento. El Tribunal de la Corona de St. Albans se convirtió en el punto focal de las primeras audiencias de sentencia importantes, con la cúpula de la red enfrentándose a los jueces el 9 de agosto de 2021. Ansar Akram ya se había declarado culpable de conspiración para suministrar cocaína y posesión de bienes criminales. El juez le impuso una sentencia de 15 años de prisión. Su hermano menor, quien también se encontraba implicado en la operación, enfrentaba su propio juicio.
Así se cerró un capítulo oscuro en la historia del tráfico de drogas en la región. El esfuerzo incansable y coordinado de las fuerzas del orden había logrado desmantelar una red cuyo alcance y sofisticación parecían inquebrantables. Sin embargo, estas acciones nos recuerdan que la lucha contra el crimen organizado es un esfuerzo continuo, una batalla que se libra no solo con la fuerza de la ley, sino también con la determinación de aquellos que buscan un mundo más seguro y justo. En un tribunal de justicia, Ansar Akram se enfrentó al juicio en lugar de aceptar un acuerdo de culpabilidad. Fue hallado culpable de los mismos cargos: conspiración para suministrar cocaína y posesión de bienes de origen criminal. El veredicto fue severo: 14 años de prisión. En el mismo día, Ryan Broccoli escuchó su sentencia. A diferencia de Akram, Broccoli había admitido su culpabilidad en la conspiración para suministrar cocaína, lo que resultó en una condena de 5 años. Este caso representó un hito al ser la primera condena importante a nivel de cliente vinculada directamente a la cadena de suministro de Akram. Durante este periodo, las investigaciones profundizaron en la segunda capa de la red delictiva. Jamil Khan, Ali Sarri y Safras Asif, quienes ya habían admitido su implicación en la conspiración, esperaban su sentencia para el 6 de septiembre de 2021. Sin embargo, la conclusión de este capítulo estaba lejos de finalizar, revelando la magnitud de la investigación y el número de hombres que enfrentarían extensas condenas. El 5 de enero de 2022, en el Tribunal de la Corona de St. Auburn, se reunió el último grupo de la red ante el juez. Una de las sentencias más notables de ese día fue para Rahul Khan, quien recibió 11 años y 6 meses por conspiración para suministrar cocaína. Wasim Khan, de 38 años, residente en Carisbrooke Road, Luton, fue condenado a 15 años, una de las condenas individuales más largas del caso después de los 2 hermanos. El tribunal también se ocupó de los hombres responsables de mover las drogas y el dinero a lo largo del país. Jamil Khan, de 27 años, de Winchester Street, Nottingham, fue sentenciado a 10 años. Wasim Afzal, de 44 años, de St. Margaret's Avenue, Luton, recibió 11 años y 9 meses. Safras Asif, de 40 años, de Dowdens Road, Luton, fue condenado a 4 años y 6 meses. Los casos de los compradores regionales también concluyeron. Hassan Mahmood, de 50 años, de Southlands Avenue, Peterborough, fue encarcelado por 11 años y 6 meses. Ben Lewis, de 29 años, de St. Swithin's Road, Redport, Dorset, recibió 7 años y 2 meses. Ali Zair, de 26 años, de Derngate, Northampton, fue sentenciado a 5 años y 4 meses. En conjunto con las sentencias anteriores, el castigo total por la conspiración alcanzó 129 años y 9 meses. Esta fue la pena combinada más grande jamás asegurada por la Unidad Regional de Crimen Organizado de AOSO. Mientras este caso llegaba a su fin, otra investigación comenzaba a tomar forma en una parte diferente del país. Esta nueva indagación revelaba un grupo que movía cocaína a una escala que requería atención nacional. En el centro de esta cadena de suministro de drogas se encontraba Yasser Shah, de 31 años, operando en torno a Thornbank South Bolton y vinculado a una red más amplia en Blackburn. La policía lo identificó como el líder de un grupo delictivo responsable de dirigir una ruta mayorista de cocaína que se extendía por la región. La base operativa del grupo se situaba entre Blackburn y Bolton, un vínculo estratégico que facilitaba el flujo constante de estupefacientes en el territorio. Este nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico subraya la complejidad y el alcance de las operaciones delictivas modernas. En un mundo donde las sombras se extienden más allá de lo visible, la justicia se enfrenta al desafío constante de disolver estas redes intricadas, recordándonos que la búsqueda de la verdad y la justicia es un camino interminable. La red de narcotráfico encabezada por Yasser Shah extendía sus tentáculos mucho más allá de las áreas del Midlands y el norte de Inglaterra, infiltrándose en múltiples ciudades y pueblos, sembrando su influencia con cada movimiento calculado.
Durante 14 meses, entre marzo de 2018 y mayo de 2019, un patrón se repetía en las sombras, viajes coordinados y recurrentes que tejían una trama de ilegalidad desde el corazón del Midlands hasta el área de Blackburn y Bolton. En el centro de esta operación, los couriers, piezas clave en el engranaje de Shah, viajaban al sur para recoger los cargamentos de cocaína que luego se redistribuirían en el norte. La estructura delictiva de Shah se sostenía en la separación de funciones y la delegación, un sistema diseñado para mantener a los líderes resguardados de la exposición directa. Sin embargo, para desentrañar la eficacia de esta ruta clandestina, los invena entre condados. Debajo de Yasser Shah, detectives identificaron a dos couriers principales que se encontraban en el núcleo de este sistema, Bilal Ashraf, de 30 años, y Hassan Rasul, de 26 años, ambos residentes en Blackburn. Durante la investigación, estos hombres fueron vinculados a viajes separados al Midlands, donde recogían cargamentos de varios kilogramos. Una vez que los envíos llegaban al norte, pasaban a manos de los distribuidores, quienes luego los distribuían a otros traficantes y redes. Dos nombres emergieron como figuras centrales en este nivel de la cadena: Martin Lewis, de 54 años, y Gul Bahar, de 38 años. Estos individuos actuaban como receptores locales, los encargados de recibir las cargas y descomponerlas para su posterior distribución. Shah había estructurado la operación de tal manera que el liderazgo permanecía protegido de la exposición directa. No obstante, los agentes de la Unidad Regional del Crimen Organizado del Noroeste lograron reconstruir la cadena observando patrones en lugar de centrarse en viajes individuales. La vigilancia constante de vehículos y las intercepciones selectivas en las carreteras proporcionaron confirmaciones cruciales sobre los roles de cada participante. Sin embargo, la claridad sobre la magnitud de la operación se hizo evidente cuando la policía comenzó a examinar los propios viajes. El punto de inflexión en la investigación se produjo meses antes de que la red completa fuera comprendida en su totalidad. El 13 de diciembre de 2018, los oficiales interceptaron a uno de los couriers más activos de la red criminal durante una operación rutinaria de regreso del Midlands. Bilal Ashraf había viajado al sur, a Coventry, siguiendo una ruta que los detectives ya habían comenzado a identificar. Mientras se dirigía al norte hacia el área de Blackburn y Bolton, los oficiales intervinieron y detuvieron su vehículo, actuando bajo la inteligencia que sugería que el viaje de regreso involucraría un traspaso significativo. Este momento marcó un avance crucial en la investigación, revelando la magnitud de una red que, aunque sofisticada en su diseño, no pudo eludir el ojo vigilante de la justicia. Con cada movimiento, cada intercepción, se desentrañaba el entramado de una operación que, a pesar de sus medidas de protección, no logró ocultar la verdad ante el incansable esfuerzo de los investigadores. La historia de este entramado delictivo es un recordatorio de cómo la búsqueda de la justicia persigue incansablemente la verdad, desvelando los secretos que se ocultan en las sombras, reafirmando que, en última instancia, la justicia prevalece sobre las fuerzas de la oscuridad. Las sombras del narcotráfico se extienden por las calles de Inglaterra, donde un vehículo sospechoso detonado por la intuición de los investigadores reveló un secreto oculto en su interior: 10 kilogramos de cocaína de alta pureza, meticulosamente empaquetados para su distribución al por mayor. Este hallazgo, una prueba irrefutable, conectó al grupo del crimen organizado con el tráfico de cocaína a gran escala. El decomiso en Coventry posicionó a Ashraf en el núcleo de la red de mensajeros, pero Coventry Hall apenas marcó el inicio de una compleja operación de desmantelamiento. El 28 de febrero de 2019, Hassan Rasul se dirigía al norte desde Telford, siguiendo una ruta ya vigilada. Basándose en datos de inteligencia obtenidos de la vigilancia y decomisos previos, la policía interceptó su vehículo mientras regresaba al noroeste. Dentro descubrieron otros 10 kilogramos de cocaína de alta pureza, recogidos de Martin Lewis. Este hallazgo corroboró las sospechas de los investigadores. Al menos 20 kilogramos de cocaína habían sido incautados,
todos vinculados directamente al grupo criminal. En este punto, los oficiales habían trazado un mapa de los mensajeros, confirmado a los distribuidores e interceptado envíos significativos. No obstante, la investigación aún debía enfrentar un momento decisivo antes de desmantelar por completo la red. El clímax de la operación se desarrolló en mayo de 2019. Ese mes, los oficiales se enfocaron en Halifax, anticipando otra transacción. Cuando Bahar llegó al estacionamiento de un supermercado Tesco, los agentes interceptaron el vehículo en el que viajaba. Allí estaba Gul Bahar, junto a otro hombre que más tarde sería absuelto. Un registro del auto descubrió 1 kilogramo de cocaína de alta pureza, idénticamente empaquetado, vinculando a Bahar con la conspiración. Con las detenciones en Halifax, la estructura completa del grupo criminal quedó al descubierto. Ese mismo día, los oficiales localizaron a Yasser Shah en la zona local y realizaron una detención dirigida, concluyendo la fase operativa de la investigación. Una vez completadas las detenciones y establecidos los roles de cada miembro, el caso avanzó hacia el tribunal, donde se desveló la magnitud de la conspiración. El 11 de febrero de 2020, el caso llegó a su fin en el Tribunal de la Corona de Bradford. Los 4 protagonistas centrales de la cadena de suministro entre Blackburn y Bolton se presentaron ante el juez. Los fiscales expusieron el caso con pruebas abrumadoras. Yasser Shah, de 31 años, de Thornback, South Bolton, fue condenado a 17 años por conspiración para suministrar drogas de clase A. Bilal Ashraf, de 30 años, de Whitewell Place, Blackburn, recibió una sentencia de 13 años. Hassan Rasool, de 26 años, de Rilavanu, Blackburn, fue condenado a 11 años de prisión. Este proceso judicial no solo condenó a individuos, sino que iluminó las oscuras realidades de una red que había tejido su telaraña en las sombras. En la intersección de la ley y el crimen, los resultados de esta operación reflejan la interminable lucha por la justicia, un recordatorio de que el camino hacia la verdad está pavimentado con la determinación y el sacrificio. 54 años de vida culminaron en un tribunal para Martin Lewis, condenado a 9 años tras declararse culpable de conspiración para suministrar drogas de clase A. En el mismo contexto, Gul Bahar, de 38 años, fue hallado culpable por su participación en la misma conspiración, aunque su sentencia definitiva aún no se ha hecho pública. En conjunto, los 4 hombres enjuiciados ese día recibieron un total de 50 años de prisión inmediata. A pesar de la desarticulación de la línea de tráfico Blackburn-Bolton, otra red en el noroeste ya estaba bajo la atenta mirada de las autoridades. La investigación que eventualmente desmantelaría esta red comenzó cuando un nombre surgió repetidamente en los informes de inteligencia de la región: Omar Hassanji. Este organizador, residente en Birmingham y en sus 40s, habitaba en Shirley Road, Hall Green. Los agentes de la Unidad Regional del Crimen Organizado del Suroeste, SOIROCU, lo identificaron como el cerebro detrás del movimiento al por mayor de heroína y cocaína hacia el suroeste, utilizando una red de contactos, mensajeros y propiedades que le permitían mantenerse alejado del trabajo directo mientras controlaba cada etapa del suministro. En la cúspide de la estructura estaba Hassanji, quien organizaba los envíos, gestionaba los pagos y almacenaba el dinero vinculado a la operación. Uno de sus contactos clave era James Lee, de 34 años, residente en Spartan Close, Gloucester, cuya historia exploraremos en breve. Dentro de Birmingham, la operación dependía de Muhammad Ismail, de 26 años, residente en Woodfield Road. Este individuo estaba vinculado a una casa de seguridad en Stony Lane, un inmueble utilizado específicamente para almacenar cocaína de alta pureza. Hablaremos más sobre esto en unos momentos. Para la distribución de heroína, Hassanji contaba con James Pancora, de 45 años, sin domicilio fijo, cuya función era transportar consignaciones al por mayor según las indicaciones recibidas. Sus movimientos se alineaban con un patrón más amplio, controlando rutas entre Birmingham y el suroeste,
seleccionadas para minimizar la atención mientras mantenían un suministro constante. Sin embargo, para comprender cómo operaba realmente la red, los IN irtió en el vínculo más claro de la cadena. Era el contacto regional encargado de recoger cocaína de Hassanji y llevarla de regreso al suroeste para su redistribución. Sus movimientos registrados durante abril y mayo de 2024 mostraban un patrón consistente: un viaje al norte desde Gloucester, una breve parada en Birmingham y un viaje de regreso que seguía casi idénticos tiempos cada vez. Fue esta consistencia la que atrajo la atención de la Unidad Regional del Crimen Organizado del Suroeste, cuya vigilancia mostraba a Leah viajando regularmente para reunirse con Omar Hassanji. Con cada viaje se tejía una red invisible de rutas y conexiones que, aunque ocultas a simple vista, formaban el esqueleto de un entramado delictivo que operaba con la precisión de un reloj suizo. En el intrincado juego de sombras y luces que es el mundo del crimen organizado, cada pieza tiene su lugar predeterminado y cada movimiento, por rutinario que parezca, cuenta una historia más profunda sobre el equilibrio del poder, la avaricia y las decisiones que definen el destino de quienes eligen este camino. En última instancia, es un recordatorio de que, aunque el crimen pueda esconderse temporalmente en las sombras, la verdad siempre busca la luz. El incesante vaivén del tráfico de drogas en el suroeste de Inglaterra se desarrollaba con precisión maquinal, como los engranajes invisibles de una maquinaria clandestina. Durante semanas, los movimientos de un hombre llamado Leah seguían un patrón meticuloso: breves encuentros, apenas el tiempo suficiente para un traspaso crucial. Sin reuniones prolongadas, sin paradas adicionales, su papel parecía ser el de un intermediario esencial en la red que conectaba Birmingham con el suroeste. El 16 de mayo de 2024, las autoridades decidieron actuar. Leah fue arrestado en su domicilio en Spartan Close, en una operación sincronizada con registros en otras direcciones vinculadas. Al inspeccionar su propiedad, los oficiales encontraron cocaína con un valor estimado en las calles de aproximadamente 13,000 libras esterlinas, junto con una cantidad de dinero en efectivo. Los indicios de una operación activa eran claros: balanzas, film transparente y otros equipos típicos para dividir cantidades al por mayor en dosis de venta al por menor. Entre los artículos incautados se encontraban materiales de embalaje y sobres que luego serían clave en el caso más amplio. Sin embargo, aunque el arresto de Leah reveló la conexión con el suroeste, el verdadero avance surgió del núcleo de la operación. 2 días después del allanamiento en Spartan Close, el 18 de mayo de 2024, agentes de la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste interceptaron un vehículo que, según la inteligencia, transportaba un importante cargamento vinculado a la red de Omar Hassanji. El coche se dirigía hacia Birmingham y los agentes, actuando sobre la información de un inminente gran envío, detuvieron el vehículo. James Pancora, al volante, y Saab Mohammed Ismael, en el asiento del copiloto, viajaban juntos, una señal temprana de que este viaje tenía un significado más allá de lo rutinario. El registro del maletero reveló de inmediato la magnitud de la operación. Dentro de una gran caja de cartón se encontraban 17 bloques de heroína, empaquetados para su distribución al por mayor. El valor estimado en las calles ascendía a alrededor de 2,5 millones de libras esterlinas, una cifra que subrayaba la gravedad de la operación y el volumen de drogas movidas bajo la dirección de Hassanji. Este decomiso puso de manifiesto varios puntos críticos. En primer lugar, confirmó el papel de Pancora como conductor encargado de transportar grandes cargamentos. En segundo lugar, mostró que la implicación de Ismael iba mucho más allá de simplemente cuidar una casa de seguridad. Estaba activamente presente durante uno de los mayores movimientos de heroína descubiertos por la investigación. Ambos fueron arrestados al borde de la carretera, con un envío de 2,5 millones de libras ahora incautado y 2 miembros centrales detenidos. La atención de los investigadores se redirigió hacia Birmingham, donde los registros finales revelarían la verdadera profundidad de la operación.
Más tarde, el mismo 18 de mayo de 2024, dentro de las horas siguientes al decomiso de 2,5 millones de libras, los oficiales de la Unidad Regional contra el Crimen Organizado del Suroeste llevaron a cabo un ataque planificado en la casa de seguridad de Stony Lane en Birmingham. En el corazón de esta red criminal, los engranajes se detuvieron brevemente, revelando una compleja estructura de tráfico de drogas, una red que, como un castillo de naipes, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la evidencia acumulada. La operación subrayó la interconexión de las ciudades y el alcance de las organizaciones criminales, recordándonos que en la sombra de la sociedad persisten fuerzas que desafían constantemente el orden establecido. Las sombras de la criminalidad se deslizan furtivamente bajo la tenue luz de la ley, y en una tranquila noche en Stony Lane, esta oscuridad tomó forma tangible. Las cámaras de vigilancia captaron a Omar Hassanji entrando en la propiedad, vestido con ropa oscura y esbozando una breve sonrisa a su compañero, Muhammad Ismail, mientras cruzaban juntos el umbral. Apenas 35 minutos después, Hassanji fue captado saliendo, dejando tras de sí un rastro de imágenes que resultarían cruciales para demostrar su conexión directa con el edificio. La búsqueda en el interior del inmueble reveló lo que los investigadores habían sospechado durante mucho tiempo. Bajo las tablas del suelo, cuidadosamente ocultos, yacían alrededor de 15,000 libras esterlinas en cocaína de alta pureza, almacenadas en un espacio diseñado para mantenerlas fuera de la vista inmediata. En una de las habitaciones, claramente ocupada por Ismael, los agentes descubrieron una caja de herramientas cerrada con equipos asociados con la preparación de drogas de clase A, elementos consistentes con el corte, la porción y el empaquetado de la cocaína antes de que siguiera su camino en la cadena de suministro. Simultáneamente, una segunda búsqueda se llevó a cabo en la residencia de Hassanji en Shirley Road, Hall Green. Allí los investigadores localizaron el lado financiero de la operación. Ocultos entre artículos del hogar y guardados en sobres, se encontraron fajos de efectivo que sumaban alrededor de 65,000 libras, descritos por los oficiales como ganancias del suministro de drogas. La misma búsqueda descubrió cientos de paquetes de cannabis, una droga de clase B, y grandes cajas de cigarrillos falsificados, lo que apuntaba a flujos de ingresos ilícitos adicionales que corrían paralelos a la cadena de suministro de clase A. Crucialmente, algunos de los sobres y materiales de embalaje encontrados en la casa de Hassanji coincidían con los recuperados 2 días antes en la dirección de James Lee en Gloucester. El proceso judicial del caso se desarrolló en 2 etapas, comenzando con la sentencia de los 3 hombres que se declararon culpables antes de la audiencia principal. James Lee fue el primero en ser sentenciado, recibiendo 4 años de prisión por posesión de cocaína con intención de suministrar. A continuación fue el turno de Muhammad Ismail, quien fue sentenciado a 8 años y 3 meses por el suministro de heroína y 5 años y 3 meses por el suministro de cocaína, con las penas ordenadas para correr simultáneamente. James Pancora fue encarcelado por 3 años y 9 meses por el suministro de heroína. El último y más serio de los juicios tuvo lugar en el Tribunal de la Corona de Bristol el 10 de julio de 2024, donde, tras haberse declarado previamente culpable de ambas conspiraciones, Omar Hassanji fue sentenciado a 12 años por conspiración para suministrar heroína y 7 años y 4 meses por conspiración para suministrar cocaína. Estas sentencias fueron dictadas para ejecutarse de manera concurrente, otorgándole un término custodial total de 12 años. Este relato revela la compleja red de decisiones y consecuencias que se tejen en el oscuro mundo del narcotráfico. En el corazón de estas acciones resuena una pregunta eterna sobre la naturaleza de la justicia y el impacto de nuestras elecciones. Una reflexión sobre cómo cada hilo de esta intrincada trama afecta la vasta tela de la sociedad. En el corazón de las Islas Británicas, donde la historia y el misterio convergen, se despliega un vasto tapiz de relatos criminales que desafían el tiempo. Las calles de Londres, envueltas en niebla, han sido testigos de crímenes que han dejado una huella indeleble en la psique colectiva. Desde los oscuros y estrechos callejones de Whitechapel,
donde Jack el Destripador sembró el terror en el siglo XIX, hasta los sofisticados entramados de espionaje durante la Guerra Fría, el Reino Unido ha sido escenario de actos que revelan lo más profundo de la naturaleza humana. Cada episodio de estos relatos nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre el orden y el caos, y cómo las sombras del pasado pueden iluminar las complejidades del presente.